Gracias por estar hoy acompañándonos en este encuentro virtual. ¿Cómo hacen los que hacen? Repensar la nueva normalidad con foco en la sustentabilidad. Bueno, la mayoría de ustedes ya saben que arrancamos con este ciclo de encuentros virtuales cuando comenzó la pandemia. Ya es el sexto encuentro que llevamos adelante. Nos han acompañado más de 10 disertantes y más de 350 personas a lo largo de todo este ciclo, habiendo brindado ya 15 horas de formación. Por supuesto, todo este esfuerzo es posible gracias al acompañamiento de las empresas y las organizaciones que nos acompañan como sponsors, que son Grupo Arcor y Medife, los auspiciantes, que son Coca-Cola Andina, Grupo Sancor Seguros y Mastelón Hermanos La Serenísima, a las empresas que nos apoyan, Tecnocampo y Porta, y a las empresas adherentes y que convocan la Plataforma Latinoamericana de Ética, Sustentabilidad y Responsabilidad Social, ADEC, Amigarse, ARS Reporte Sustentable, GEMA, Moverse, el Máster de Responsabilidad Social de la Universidad de Cuyo, Norte Sustentable y Valos. Yendo al encuentro de hoy, como les dije, se llama ¿Cómo hacen los que hacen? Repensar la nueva normalidad con foco en la sustentabilidad. Me toca, antes de arrancar, presentarles a los disertantes que nos van a estar acompañando, y ellos son Jessica Lores. Jessica es politóloga y licenciada en Relaciones Internacionales, con especialización en Gestión de Organizaciones Sociales y en Responsabilidad Social Corporativa. Tiene una destacada trayectoria en fundaciones y empresas, y actualmente se desempeña como responsable de RSE, Sustentabilidad y Comunicaciones Internas en Prudential Seguros. Es profesora de la Cátedra de Sociedad Civil, Empresas y ONGs en la Universidad Católica Argentina, UCA. También nos estará acompañando Diego Martín Sabat, quien es abogado por la Universidad Nacional de Córdoba, cuenta con más de 20 años de experiencia en la atención de asuntos legales, relaciones gubernamentales, comunicación externa y gerenciamiento de crisis. Él ocupó diversas posiciones a lo largo de su trayectoria en Grupo Libertad, donde actualmente se desempeña como director de Legales y Relaciones Institucionales, liderando las áreas de Legales, Asuntos Públicos, Sustentabilidad, Comunicación Externa y Cumplimiento y Riesgos. Es especialista en compliance y docente en la Universidad Nacional de Córdoba y en el ICDA, que es la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba. Por último, nos estará acompañando Roberto D'Agusti, que es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Austral, realizó estudios de posgrado en Dirección y Gestión de Organizaciones sin fines de lucro, en Comunicación y en Liderazgo para la Transformación Social. Actualmente se desempeña como gerente de responsabilidad social de Action Energy. Fue director nacional de Desarrollo Humano en el Ministerio del Interior, gerente de RCE en el Grupo Telecom, y ha trabajado en LAN Argentina y Arca Continental, entre otros. Fue responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Catedral de Buenos Aires, y el primer secretario de prensa del Arzobispado de Buenos Aires y del entonces cardenal Jorge Bergoglio. Integra el consejo directivo de fundaciones como la Nazarena y Fundación River Plate, y además es profesor de comunicación y RCE. Acompañando a estos maestros con esta amplísima trayectoria va a estar Luis Ula, que es director del IARCE, y antes de darle formalmente paso a ellos, una pequeña aclaración sobre la modalidad del encuentro. Esta primera parte va a ser un debate entre los disertantes. Si tienen preguntas o inquietudes, las pueden ir dejando por escrito, por intermedio del chat, y las retomaremos al finalizar la ponencia, pero les pedimos, por favor, si pueden mantener el micrófono cerrado durante la etapa de ponencia. Cualquier cosa, como les digo, y si tienen inquietudes técnicas, escribimos todo a través del chat. Ahora sí, Luis, Jessy, Roberto y Diego, bienvenidos, les doy paso. Luis, ¿estás silenciado? Ahora sí. Siempre que pasa lo mismo ocurre igual. Bienvenidos, buen día a todos. La verdad que es un gusto tenerlos de nuevo aquí, virtualmente cerca a todos.
estamos haciendo la cuarta de cómo hacen los que hacen. Creemos que realmente el tema de este cambio sencillamente brutal que nos dio la aparición, perdón, del virus, el COVID, nos dio a todos inmediatamente señales de urgencia, de cambio. Por lo tanto, lo que hemos querido hacer es poner en relevancia, hacer visible para poder compartir, precisamente, iluminar un poco cómo cada uno tuvo que tomar decisiones y qué criterios utilizó y obviamente qué cosas les resultaron bien y aquellas de las que quedó un aprendizaje importante. De manera que vamos a empezar obviamente con nuestra dama, nuestra querida Jessie Lore, eh, que desde la perspectiva de una empresa bien particular, porque son servicios realmente que tienen mucho que ver con las sensaciones también, nos va a contar que desde Prudential, cómo fue esto, Jessy. Así que adelante. Bueno, hola a todos, muchas gracias, Yarse, por la invitación y por compartir también este encuentro con todos a la distancia, que bueno, ya un poco nos estamos como acostumbrando a esta modalidad, aunque a los que trabajamos en este ámbito nos gusta mucho vernos y estar presentes, ¿no? Es un poco raro todo. Pero bueno, sí contarles para los que no conocen Prudential, que Prudential es una compañía dedicada a seguros de vida. Nosotros justamente lo que trabajamos es vendiendo y comercializando este tipo de seguros. La realidad es que en la Argentina lo que es el seguro de vida es muy escaso, digamos, el porcentaje de participación que hay, digamos, debido a diversos factores, ¿no? Culturales, sociales, económicos. La noción de contar con un seguro de vida es limitada, y la participación de los seguros de las personas como porcentaje del PBI está en el orden del 0,6%, mientras que, por ejemplo, en América Latina ronda como el 3%. Entonces, la verdad que la percepción de lo que nosotros siempre llamamos cómo desde las empresas de seguros podemos generar conciencia aseguradora, ¿no? Y cómo poner en agenda el tema del cuidado de la vida. Y hoy, digamos, con la pandemia que comenzamos a vivir, la vida y el cuidado tomó como otro protagonismo, ¿no? Nosotros siempre hablábamos de proteger el futuro, de darle previsibilidad a la vejez, de ser previsores para afrontar enfermedades, que son ideas que, digamos, como comunidad, como sociedad, tenemos que tienen que ser trabajadas, ¿no? Y nosotros desde el lado de responsabilidad social tenemos distintos programas que acompañan al negocio en esto, ¿no? Propiamente en cómo cuidar la vida. Pero bueno, hoy el eje de la vida y de cuidar lo mejor que vos tenés, como se llama nuestro programa de responsabilidad social, que es justamente la vida y tus vínculos familiares, toman otro rol, ¿no? Un rol más protagónico, donde nosotros siempre lo que decíamos es, bueno, uno asegura su casa, su auto, pero nunca asegura su vida, ¿no? Y quizás muchos de ustedes que hoy me están escuchando se pregunten, sí, la verdad que yo nunca se me ocurrió asegurar mi vida o nunca se me ocurrió saber cuánto vale mi vida. Entonces, nosotros desde Prudential Seguros, hoy la compañía o también las consultas o la cantidad de personas que estamos asegurando, también el negocio se ha tenido como que reinventar en su forma de vender, digamos, en sus procesos, en sus operaciones, y nada, y en esto, ¿no? En seguir generando conciencia aseguradora, como todo lo que tiene que ver como los hábitos y las costumbres necesarias para prolongar la vida saludable. Entonces ahí desde lo que es la sustentabilidad y la responsabilidad social, digamos, nuestro negocio cobró como más vida, si se quiere, o un rol más protagónico. Está silenciado, Luis, ¿eh? Era para no hacer ruido con el mate. Jessy, ¿cómo fue desde el día que te enteraste que había COVID y te dijeron todo cambió? ¿Cómo fue la primera reacción? Bueno, nosotros fue bastante particular porque nosotros somos una empresa americana
y ya venían como con muchas comunicaciones, ¿no? Que nos mandaban. Entonces empapelábamos la oficina, y la verdad que todavía lo veíamos como lejos, pero sí tuvimos como, me acuerdo Prudential este año cumple 20 años, y estábamos, por ejemplo, organizando una fiesta para la semana anterior de lo que era la pandemia, y la verdad que la empresa tomó se anticipó mucho, ¿no? Y como que dijo, bueno, hasta antes de que se volvieran como las actividades, digamos, que ya no se pudiera circular, o se suspendieron actividades, ya la empresa había empezado a suspender viajes, eventos, presencia de los colaboradores, ¿no? Entonces, con un mensaje desde el CEO y un mensaje bastante cercano que era: yo quiero cuidar a la gente, no sabemos qué alcance va a empezar a tener esto, creo que empezó a haber como el primer caso de COVID en Argentina, así que bueno, nosotros fuimos como bastante previsores, y ya desde antes que estuviera la cuarentena la gente estaba trabajando desde la casa. O sea, nuestro principal objetivo siempre fue como el cuidado de la gente, eh, así que en ese momento era, bueno, yo también como que justo estaba como en una transición adquiriendo también el área de comunicaciones, lo cual me cayó en un momento terrible, porque fue justo en un momento en el cual había que decirle a la gente, bueno, quédense tranquilos, quédense en sus casas, nos estamos organizando internamente, bueno, ver con la fuerza de ventas, que una fuerza de ventas que vendía presencial, entonces empezar a ver cómo los procesos se iban agilizando, o esto que nosotros siempre tenemos en nuestra materialidad, ¿no? De hablar de la digitalización y de la póliza electrónica, y bueno, de que ya el cliente no lo ves. Y bueno, entonces esto como que fue abrupto, ¿no? Directamente, el que no se quiere acostumbrar, bueno, se acostumbró a vender de otra forma. Así que la verdad que así empezamos nosotros, como bastante temprano. Sí, todavía seguimos todos, las oficinas no están abiertas, tampoco en el interior del país, por una decisión más que nada de cuidado de la gente, y se está dando todo el servicio a los clientes, a los colaboradores, todos estos grupos de interés desde casa. No hay nadie en las oficinas desde marzo, que quizás es un poco distinto a el resto de los participantes del panel, que tienen otro tipo de industrias, pero bueno, sí, para nosotros el desafío está en que, bueno, de repente tuvimos que salir a comunicar que nuestros seguros cubren pandemia, por ejemplo, y algo que quizás, no sé, uno cuando saca un seguro de vida, quizás eso no lo mirás, porque no estamos acostumbrados a que la salud, digamos, de repente nos cambie como la dinámica. Entonces, de repente se salió a comunicar eso como fuertemente, ¿no? Con mensajes del presidente, dando señales como de acercamiento. Entonces, bueno, un poco fue como esa, ¿no? La respuesta que hubo. Jessica, y en el rol específico de tu caso, ¿no? Como responsable del área específica de sustentabilidad, ¿cómo te pusiste en marcha, digamos? Porque uno siempre tiene que crear como yo me acuerdo del viejo Peter Drucker decía, usted todos los días llega a su oficina y tiene dos trabajos: decidir qué va a hacer y decidir qué no va a hacer. Y le va a resultar más difícil decidir qué no va a hacer. Así que, No va a ser. fue tu lista de qué ibas a hacer. No, en realidad nosotros, bueno, como les habrá pasado quizás a muchos de los que trabajamos en el área, estábamos como recién arrancando el año, ya como con todas las actividades que íbamos a hacer, y lo primero que fue, en realidad, en lo que es las relaciones con la comunidad, nosotros tenemos un programa de voluntariado bastante fuerte y muy presencial. Entonces lo primero que hicimos fue como salir, me acuerdo que salimos como con un voluntariado en un formato de escucha empática, donde se sumaron muchos colaboradores, con la idea un poco bueno, de dar respuesta ante esto a través del tiempo y la capacidad de nuestros colaboradores. Y esperando un poco a ver cómo las organizaciones se iban acomodando, ¿no? La verdad que nosotros acompañamos organizaciones pequeñas y grandes, de distintas causas sociales, y lo que sí vimos es que
nada, hay algunas que salieron a paliar la ayuda de los beneficiarios y los que antes no tenían una necesidad, hoy la necesidad fue otra. Entonces, ahí quizás cubrimos como con donaciones, digamos, como redefinir la inversión de nuestro programa, y por el otro lado hay otras organizaciones que sí pudieron como, digamos, adaptarse con sus beneficiarios y de repente sí estamos como brindando talleres de capacitación o formación con ONGs más vinculadas a toda la temática de empleo. Nosotros teníamos después un programa muy fuerte en todo lo que era conciencia aseguradora, que era presencial en escuelas, y lo cambiamos a un programa completamente virtual, con presencia, digamos, nada, incentivando un poco y tampoco yendo a las escuelas todavía, como esperando que las escuelas se readapten. Sí readaptamos el programa y ahora estamos como en un proceso de prueba con colaboradores, pero bueno, fue como un repensarnos de, bueno, cómo vamos a ir a las escuelas, ¿no? Para seguir tratando esta temática. Y lo que sí hubo fue como al principio, me acuerdo que todavía era marzo, en contacto mucho con salud y con desarrollo social de Nación, la compañía decidió hacer como 2 grandes donaciones a lo que en su momento estaba armado, que era Cruz Roja para atender la emergencia sanitaria, y para atender después la emergencia alimentaria, Seamos Uno. Entonces recuerdo que había sido marzo, hoy lo miro como muy lejano, pero habían sido, donamos casi 20 millones de pesos entre las 2 organizaciones, y bueno, y fue algo que salió fuera del presupuesto que teníamos estimado, digamos, como para nuestra ayuda y nuestra colaboración porque en el momento vos hablabas y te decías, y la Argentina dentro de un mes va a tener el doble de casos y no va a tener las camas suficientes, o no hay respiradores, y bueno, y en su momento, por ejemplo, me acuerdo que la campaña de la Cruz Roja era la que estaba más armada para poder hacer una donación, o todo lo que tenía que ver con, bueno, Seamos Uno, con la campaña de artículos de higiene y alimentos. Así que bueno, un poco como que fue esa quizás la respuesta más rápida, ¿no? Ir a dirección y decir, bueno, ¿cómo nosotros vamos a dar respuesta ante esto? Y eso fue marzo. Y después, bueno, empezar a readaptar los otros programas que teníamos para la virtualidad, y ver también esto, ¿no? De cómo estar cerca de las organizaciones, ¿no? De organizaciones que vienen trabajando con nosotros hace un montón y que también tuvieron que volver a repensarse, ¿no? Entonces, cómo poder acompañarlos. Qué interesante este desafío que siempre tenemos, ¿no? De cuando querés hacer algo, sobre todo de cara, bueno, tanto para adentro como para afuera de la empresa, encontrar los socios, ¿no? Y en este caso, bueno, qué bueno que cuando decidís hacer algo que es extraordinario, que sale de lo cotidiano, haber encontrado socios organizados para esto. Interesante. Vamos a darle paso a Roberto Abusti, que desde Action y desde otra materialidad bien diferente, me imagino que deben haber hecho una experiencia bien interesante en cómo hacer estas cosas, ¿no? Vamos, Robert, adelante. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a cada uno de ustedes. Gracias, Eliarse, una vez más por invitarnos, y bueno, nos sentimos parte del IARCE, de todo lo que se viene trabajando, ya nos conocemos hace muchos años, y les quería contar un poco lo que desde Action Energy, yo estoy ahora en la ciudad de Campana, donde tenemos la refinería, venimos trabajando, bueno, pero tenemos más de 640 estaciones de servicio en todo el país con la marca, y bueno, al ser un servicio esencial, tuvimos que seguir trabajando desde el 21 de marzo con una contingencia que se fue dando y que hubo que armarse desde todo lo que es la parte operatoria. Fíjense que las estaciones de servicio siguieron funcionando en todo lo que era en una primera instancia el expendio de los combustibles. Se suspendió, al suspenderse los vuelos, todo lo que es el expendio del combustible en los aeropuertos, y a la vez tenés una refinería que tiene que seguir trabajando, y donde había bajado el consumo, ¿no? Obviamente a nivel país por la cuarentena y producto de la pandemia que estamos viviendo.
Pero eso, bueno, hizo que tuviéramos que trabajar, y digo, desde el 20 de marzo no hay lunes, son todos lunes, no hay sábado, domingo, tenemos que estar pendientes y trabajando, y para nosotros es un orgullo poder seguir siendo un servicio esencial y bueno, seguir trabajando para expender el combustible y que llegue a todos los rincones de nuestro país. Desde lo primero que se hizo fue cuidar lo que es la seguridad y la salud de los colaboradores, de todos los empleados que teníamos que seguir trabajando, cada uno desde su lugar. Sí se hizo obviamente lo que es el teletrabajo desde los hogares, pero bueno, la refinería, las terminales portuarias donde se lleva el combustible a distintas partes del país, las estaciones de servicio tenían que seguir funcionando, así que bueno, nos fuimos adaptando, y puntualmente desde lo que es el área de sustentabilidad, de responsabilidad social de Acción Energy, fuimos trabajando en, primero, ver las necesidades que tenía cada una de las organizaciones, sobre todo en Campana, que es donde tenemos muy fuerte la tarea que realizamos, por estar la refinería acá, es una refinería que viene de 1906, la más antigua de Sudamérica, era lo que era la ESO anteriormente, habrán visto que fue mutando las estaciones de servicio en nuestro país, en lo que eran las ESO, y bueno, también fueron incorporándose nuevas. Primero, como decía Jessy, vimos que Cruz Roja estaba trabajando de forma, bueno, porque se dedican, y sobre todo en temas de contingencias y de crisis y de catástrofes, tienen ya armados los protocolos, así que colaboramos también con una donación importante en dinero. Y después empezamos a trabajar en los lugares, sobre todo en Campana, en la ciudad de Buenos Aires, desde cosas muy pequeñas que son grandes. Fíjense que las estaciones seguían funcionando, pero no los spots o los shops, ¿no? Que son los lugares donde se venden los alimentos, y había alimentos que eran perecederos, así que tuvimos que armar una logística de buscar esos alimentos, sobre todo eso nos encargamos de las estaciones propias, donde hay más de 70 estaciones, bueno, y sobre todo mucho en lo que he denominado AMBA, ¿no? El área metropolitana de Buenos Aires. También en Córdoba, en Rosario, Mar del Plata, y bueno, ahí tuvimos que buscar esos alimentos y enseguida donarlos para que no se vencieran y para poder aprovecharlos, así que fue una logística importante que lo hicimos con la colaboración de todos los gerentes territoriales que manejan cada una de esas estaciones, y a la vez, bueno, fuimos donándolas a organizaciones con las cuales venimos trabajando. Ahí fue muy importante el rol de Potenciar Solidario, que es una ONG con la cual estamos trabajando hace rato, y por ejemplo en Córdoba, en Rosario, fueron ellos los que los distribuyeron, y acá también en todo lo que era el AMBA, fuimos llevándolo a lo que era la Villa 1, 11, 14, la 21 y 24, donde ellos ya venían trabajando, y después, bueno, empezamos con pedidos concretos de la Municipalidad de Campana. Ahí se hizo una donación de alimentos, después de implementos de salud, para proteger a las personas de salud que trabajan en el Hospital San José, que es el hospital local. También se hicieron algunas en Zárate, pero lo más importante fue, una de las donaciones fue un software para el hospital, porque lo necesitaba para poder seguir funcionando y seguir digitalizando todo lo que son las imágenes, las radiografías, todo lo que era el material que se necesita cuando uno se hace un estudio, y fíjense que en esta contingencia, ¿no? Que era nuevo para todos. Entonces, se trabajó con la Municipalidad de Campana, también se donó para el SAME de acá de Campana el combustible para todo el año. Lo mismo pasó para el SAME de Capital Federal, donde hay 83 ambulancias que tiene el SAME dispuesto en todo lo que es la capital, la ciudad de Buenos Aires, y bueno, ahí también se hizo una donación al SAME, al gobierno de la ciudad, para poder proveer durante estos meses del combustible necesario para las ambulancias, donde de repente tienen que ir 15 a 20 ambulancias a un hogar o un lugar donde tienen que evacuar a las personas, y bueno, eso para nosotros fue también muy importante, llevó una gestión, y después nada, trabajar con también organizaciones locales, Fundación Acamazoa, que está aquí en la zona de Lima, en la ciudad próxima a la ciudad de Zárate, Cáritas de Campana, también estuvimos trabajando fuerte,
y Cruz Roja también, pero de Campana, ¿no? Porque vieron que Cruz Roja trabaja con las filiales locales. Y acá quería hacer un llamado, una llamada a la presentación, porque también estuvimos trabajando, algunos de ustedes saben, nosotros venimos acompañando al hogar Nuestra Señora de Lourdes, que es un hogar de 23 chicos que viven en la ciudad de Campana. Son chicos que están en un proceso de judicialización, digamos, porque fueron retirados de su casa o están por ser dados en adopción. Y ese hogar tuvo que seguir funcionando, como las casas de cada uno de nosotros, pero con 23 chicos, con el condimento de que muchas o algunas de las cuidadoras no podían ir porque no podían trasladarse o porque tenían temas de salud. Entonces, bueno, ahí colaboramos con el hogar y estamos yendo periódicamente a comprar los alimentos que se necesitan para que los 23 chicos sigan en el hogar. Y esto es para destacar el hogar, que depende de Cáritas Campana, no cerró, hubo otros hogares que tuvieron que reacomodarse y cerrar momentáneamente. Bueno, este hogar siguió funcionando, y para nosotros también fue un desafío porque es estar semana a semana viendo cuáles son las necesidades y bueno, yendo a comprar a supermercados mayoristas y demás la alimentación. Y esto lo destaco porque a veces es raro que una empresa se dedique a acompañar un hogar de niños, pero bueno, es una temática que vemos que no está cubierta en muchos lugares desde la responsabilidad social. Trabajamos articulando con el Estado, y bueno, esos 23 chicos con sus necesidades, nosotros las venimos cubriendo, y bueno, nos parecía importante destacarlo porque para nosotros es un orgullo, y este hogar, y esto lo quería mencionar, empezó Acción a trabajar en el hogar por los voluntarios, empleados que empezaron a trabajar primero como voluntarios en el hogar, y ahí nosotros desde el 2017, ya con un programa fuerte de responsabilidad social. Y después, para cerrar este momentito mío de exposición inicial, quería decirles que, a ver, nosotros trabajamos el concepto de sustentabilidad, y en nuestro país, cada tanto tenemos que volver a recalculando, ¿no? Como dice el GPS, y capaz enfocarnos más a esa pata social que tiene la sustentabilidad. Lo vimos en el 2001 y en algunas ocasiones localmente, en algunas provincias, que bueno, que a veces que uno tiene que enfocarse más en lo ambiental, en lo económico, pero lo social para nosotros es clave, y por eso creemos que hay momentos donde hay que trabajar y dedicarse bien fuerte a lo social, y ahí apoyar a lo que el Estado hace, donde las organizaciones sociales cada vez son más importantes en el rol, en lo que vienen haciendo, y por eso dicen, bueno, pero eso es responsabilidad social lo que estás haciendo. Y sí, es responsabilidad social porque lo necesita, porque nuestro país lo necesita, porque la gente de bajos recursos, de barrios vulnerables lo necesita, y también hoy la clase media, digamos. Entonces, sean los comedores, por ejemplo, cada vez tienen más gente por esto que está pasando, porque no tenía la posibilidad la gente de ir a comprar la comida, las personas mayores. Ahí nos sumamos a un programa de voluntariado que hace el gobierno de la ciudad, que se llama Mayores Cuidados, y bueno, que son personas que pueden estar en la zona donde vive alguna persona mayor. Bueno, se la asiste. Bueno, eso cada empleado, cada colaborador que quería, nos anotábamos, y eso era voluntario, digamos, pero bueno, ahí les vuelvo a decir, fue toda una tarea del área de salud de la empresa, de trabajar primero con el cuidado de los empleados, de todos los colaboradores, y bueno, para nosotros es un desafío seguir funcionando desde la refinería, que tenía que seguir funcionando a bajo ritmo, porque la industria lo necesitaba, pero también no se puede parar una refinería de un día al otro y volver a ponerla en funcionamiento, ¿no? Así que bueno, esto es un poco a grandes rasgos lo que les quería contar, y después lo seguimos viendo en la presentación. Qué interesante, Roberto. Verónica Zampa, cuando empezamos a conversar esto, dijo, creo que estamos aprendiendo todos los días de una nueva materialidad en los temas que hacemos, ¿no? Y yo digo, qué bueno que podamos tener este espacio para compartirlo, porque por ahí hay cosas que no se ven, ¿no? O decir, el combustible es algo esencial. Probablemente uno se da cuenta rápido de que los alimentos son esenciales, pero de golpe no te pones a pensar que las ambulancias sin combustible no se mueven. Y la importancia de cooperar, en este caso, con el Estado. Estaba pensando en los ODS 17, 16,
que tienen que ver con esto, sostener un hogar, como estas cuestiones de lo inmediato, pero que en el fondo parece casi invisible, y este cambio de lógica, porque vos lo dijiste de una manera que me impactó, son todos lunes para una actividad esencial. Me imagino que Diego nos va a decir lo mismo. Buenísimo, creo que realmente, y esto es que el voluntariado los haya llevado a donde había que ir. También qué cosa interesante esa posibilidad de proximidad, de proximidad, que la dio la propia percepción de la gente, del equipo, ¿no? Así que bueno, buenísimo, vamos a ir haciendo una segunda ronda ahí. Lo invito a Diego para que entre al ruedo. Está silenciado, Diego, ¿eh? ¿Ahora se escucha bien? Perfecto. No, bueno, un agradecimiento especial para IARCE, en especial para vos, Luis, Federico, Julieta, por esta invitación a Grupo Libertad. Un verdadero gusto compartir esta sesión, este encuentro con Jessica y Roberto. Y bueno, la verdad que creo que, sinceramente, buenísimas las experiencias que nos acaban de comentar tanto Jessica como Roberto. Y un poco para empezar a contarles cómo nos está tocando transitar desde Grupo Libertad toda esta etapa. La verdad les quiero contar un poco quiénes somos. Seguramente algunos nos conocen, otros no. Grupo Libertad es una filial del Grupo Francés Casino. Operamos básicamente en 2 negocios. Somos una compañía de retail que tiene 15 hipermercados y 10 pequeños minimercados en 9 provincias, 11 ciudades argentinas, centro-norte del país. Y somos un operador de explotación inmobiliaria con 15 centros comerciales en las 11 ciudades en las que estamos presentes. Operamos más de 140.000 metros cuadrados de área locativa, 1.500 locatarios. Así que bueno, la realidad es que lo primero que tengo que decir, como filial de un grupo francés, y entrando a las vivencias que nos trajo toda esta crisis sanitaria, yo les cuento que realmente nuestra primera aproximación al tema de coronavirus fue a fin de febrero. Y hay colaboradores del grupo que me están escuchando, y voy a contar algo. La primera percepción, cuando desde nuestra casa matriz nos comentaban este tema de coronavirus, personalmente lo veía con cierta lejanía al problema. Y nos advertían los efectos que se estaba vislumbrando desde la casa matriz, especialmente en Francia, con los impactos que traía el coronavirus. Con lo cual, en un criterio muy acertado, nuestro director general, lo primero que hicimos fue, aproximadamente por el 20 de febrero, 15 a 20 de febrero, conformar nuestro comité de crisis. Nuestro director general, el responsable de las operaciones del grupo en la Argentina, Jean-Christophe Tijeras, lo primero que resolvió, conformemos el comité de crisis por este tema de coronavirus. Y personalmente yo veía que no solamente veíamos este tema de coronavirus, sino que particularmente por algunos informes que recibíamos, personalmente, algunos miembros del comité de crisis veíamos que el dengue en aquel momento, estábamos a fin de febrero, iba a tener una potencialidad aún mayor. Y la verdad es que, bueno, los hechos, como lo dijo Luis, en esta etapa tan disruptiva nos llevaron realmente puestos. El coronavirus creció, llegó al país, se extendió. Nos encontramos con un 21 de marzo, con toda esta etapa de aislamiento social y preventivo. Y bueno, eso fue realmente muy disruptivo para la organización. Pero yo, lo hablábamos en la previa, antes de comenzar la sesión, lo que quiero marcar es realmente poner de resalto la capacidad de adaptación que tienen las organizaciones. Desde Grupo Libertad, a partir del 21 de marzo, no solamente que por todos nuestros supermercados fuimos, al igual que la actividad que comentaba Roberto, fuimos aquellas actividades que fueron declaradas esenciales, con lo cual fue un primer desafío para la compañía fijarse 2 prioridades muy fuertes. Cuidar y tutelar a nuestros colaboradores, que operan cada uno de nuestros establecimientos comerciales a lo largo y ancho del país, y una responsabilidad social muy fuerte de poner a disposición de nuestros clientes
los alimentos con todos los cuidados que requieren un abastecimiento. Es decir, tuvimos que disponer la organización muy rápidamente. Viendo para atrás, la realidad que es un orgullo contarles que de un día para otro, en poco menos de una semana, todo lo que fueron las oficinas de administración central, mutamos a una modalidad de teletrabajo, una compañía que no es nativo digital, porque se habla mucho de teletrabajo, pero sin embargo creo que hay organizaciones que nacen nativos digitales, pero en nuestro caso somos una compañía de retail o real estate, pero realmente pudimos llevar toda nuestra dotación de back office, de administración central, el 100% a teletrabajo. Rápidamente, más allá de, y mucho, instrumentamos los protocolos de prevención, los protocolos de crisis, cómo íbamos a atender los supermercados. Implementamos, sinceramente, una cantidad de dispositivos de medidas de seguridad, no solamente para darle tranquilidad y cuidado a nuestros colaboradores que están al frente de la atención de cada uno de nuestros supermercados e hipermercados, sino para que nuestros clientes se sientan confortables. Y la verdad es que podría contarle innumerable cantidad de anécdotas, hechos, pero realmente el compromiso que vimos nuestros colaboradores realmente fue muy destacable. En estos tiempos no modificamos nuestra estrategia de sustentabilidad, mantenemos nuestros pilares. Nosotros venimos con una alianza con Banco de Alimentos, con la Red Argentina de Banco de Alimentos desde el año 2013, y en estos tiempos lo que hicimos fue consolidar ese compromiso que tenemos con la Red Argentina de Banco de Alimentos. A partir de febrero, ininterrumpidamente incrementamos las cuotas de donaciones de alimentos, porque creemos sinceramente, y esto era algo que conversábamos en la previa, realmente es muy destacable el compromiso, Roberto lo decía, también Jessica y sus organizaciones, y muchísimas otras más, realmente se advirtió el fuerte compromiso del sector empresario argentino en poder colaborar en esta crisis. Desde el Grupo Libertad, consolidamos, incrementamos las donaciones a la Red Argentina de Banco de Alimentos, que en la que llevamos un trabajo muy fuerte desde ya hace varios años, y particularmente trabajamos muy fuertemente todos los procesos de lo que nosotros llamamos merma de alimentos con capacidad todavía o disposición de esos alimentos. Son de público conocimiento algunas iniciativas que se han mencionado. Se mencionó previamente una, pero tienen un punto en común, que hay dos iniciativas muy fuertes, como fueron Seamos Uno, y en el caso de Córdoba, Urgencia Alimentaria Córdoba, que las dos están llevadas adelante por la Orden Jesuita. Grupo Libertad se sumó rápidamente en poder colaborar con una donación que hicimos desde Grupo Libertad para poder abastecer núcleos alimentarios a distintas familias con necesidad en esta crisis. Y la verdad es que, lo digo, y estos son buenos momentos para reflexionar, en momentos, como decía recién Roberto, todos los días son lunes, pero por ahí tomarse esta sesión a uno lo invita a reflexionar y decir, bueno, a ver cuántas cosas hicimos. Porque realmente creo que hay que destacar, acompañamos a los colaboradores, pero también llevándole tranquilidad a nuestros clientes. Obviamente que a lo largo de esta crisis hemos visto distintos comportamientos y hemos tratado de acompañar a los clientes en donde claramente hay medidas de prevención, en algunas ciudades restricciones de circulación. Por eso que estuvimos muy atentos a las necesidades de nuestros clientes. En este tema de cuidado de los clientes, eso nos profundizó a poder llevar muy rápidamente procesos que hicieran más rápido el proceso de compra, la experiencia de compra. Esto que se habla en algunos, instalamos, digamos, le dimos rápidamente una implementación, y eso fue muy destacable en este momento tan complejo. Instalamos todo un nuevo proceso de compra con nuestro canal online, pero básicamente en términos de entrega, establecimos una modalidad que dimos en llamar, y es algo que hace el grupo en distintas filas del mundo, el click and car, es decir, el cliente accede por un dispositivo, accede al portal de nuestra web, hace su compra, cuando ingresa al predio manda un WhatsApp y automáticamente un colaborador de la compañía le acerca el pedido, su auto, estableciendo con muchas medidas de prevención o de cuidado entre el cliente y el colaborador. Es decir, tratar de facilitar la experiencia de compra del cliente, pero sinceramente con un compromiso muy fuerte de mantener el servicio de provisión de alimentos. La realidad, Luis, que en estos meses que llevan, que realmente no nos imaginábamos que eran antes,
cuando recién escuchaba a Jessica hablar de allá 21 de marzo, y la verdad que nos damos cuenta que estamos al 16 de julio y todavía no sabemos hasta cuándo se va a extender esto. Ojalá que sea el menor tiempo posible, pero lo que sinceramente quiero poner y destacar, poner de resalto es el compromiso que hemos visto en nuestros colaboradores, el acompañamiento de las organizaciones y la flexibilidad y adaptación que han tenido todos nuestros colaboradores para llevar adelante todas nuestras acciones comerciales. No quiero extenderme mucho más, Luis, creo que es una linda oportunidad para poder intercambiar, así que si te parece, lo planteo en estos términos de una presentación muy general para ir a la parte más rica, de ir a preguntas o intercambios y contestar las preguntas de los asistentes de esta sesión. Y totalmente, Diego, gracias. Simplemente, digo, a mí me resulta apasionante todo lo que se puede aprender. Yo voy anotando cositas, pero digo, pensaba en viejas frases, ¿no? Que decimos, la calidad o la excelencia está en los detalles. Y de golpe, y lo digo por la vivencia de cliente, el poder hacer un proceso rápido, vos vas al súper o al espacio comercial, en esta época simplemente abastecerte de lo esencial. Y que ese detalle de que la compra sea rápida, cómo significa, cómo se pone en manifiesto ahí esto que llamamos una ética del cuidado, ¿no? Es decir, y cómo hacemos no solo que sea rápida, sino que también sea segura, y que sea segura para el cliente y para nuestro colaborador, y usar la tecnología. Me parece interesante y rescato esto de lo que vos dijiste, porque qué valioso es tener cosas desarrolladas, ¿no? Y de golpe son herramientas o son posibilidades que han ahorrado mucho tiempo, ¿no? Haber tenido un comité de crisis. Qué interesante, porque más de uno habrá dicho alguna vez, me imagino a Diego, ¿qué crisis? O, por ejemplo, cuando decía Jesse, ¿qué me interesa si el seguro tiene cobertura de pandemia, no? Ahora, qué importante es que haya estado previsto, que haya estado organizado, y la otra que lo rescato, porque siempre hemos visto cada vez más profesionalizado el trabajo, por ejemplo, de la Red Argentina de Banco de Alimentos. Qué interesante es tener siempre un socio desarrollado, un socio con capacidad, que se transforma rápidamente en un canal que puede aumentar el flujo solidario, ¿no? De manera que a mí me gustaría ahora ir como a preguntas. Cada uno tuvo evidentemente algún desafío en particular. Entonces yo voy a Jessica. ¿Qué es lo que fue lo más difícil, Jessie, de encarar cuando vos tuviste que poner en marcha tu rol y salir a decirlo a tu gente y a los clientes? No, creo que lo más difícil fue, digamos, nada, uno en esto que vos cuando empezaste la charla, ¿no? En el día a día, ¿no? Bueno, ahora ¿a dónde vamos, no? ¿Cómo acompañamos a las organizaciones que veníamos acompañando desde lo social? Porque la verdad que es cierto esto un poco que comentaba Roberto, ¿no? Uno a veces venía como tratando de seguir con lo social, pero despegándose para llevar lo social al negocio y que lo económico sea social y ambiental. Entonces, ahora de repente, digamos, eso también se mantiene, pero con una necesidad social mayor. Entonces, era como, bueno, decir, de repente, bueno, estamos en esta situación, primero ayudemos, o sea, darnos vuelta y decir, realmente hay un compromiso de la empresa de poner, digamos, de colaborar económicamente, con recursos, con voluntarios para dar frente a esta pandemia, digamos. Entonces, como que eso creo que fue como la primera reflexión que quizás fue como desafío mío, ¿no? De decir, bueno, qué bueno que darme vuelta y que la compañía realmente tenga un respaldo y diga, sí, realmente nosotros no es que solo queremos hacer responsabilidad social con los programas que tenemos, sino que también queremos contribuir a esta pandemia, digamos, de otra forma. Entonces, la verdad que eso fue como quizás el primer paso, o lo que primero tuve como desafío para plantear la dirección, decirle, mirá, se viene algo que está complicado, uno hablando con las áreas de salud, con las áreas de desarrollo social, no se sabe ahora cómo va a ir escalando esto, pero
digamos, uno hablaba, me acuerdo, en marzo con Cruz Roja y el panorama que te hacían uno acá en su casa era como que no tomaba dimensión, ¿no? Como un poco esto que pasaba con Estados Unidos y Argentina, ¿no? Que te mandaban alerta coronavirus y uno todavía no dimensionaba. Entonces creo que el principal desafío fue ese, ¿no? Como decir, qué bueno que puedo ir a la dirección de la empresa y la responsabilidad social están comprometidos para poder hacer una inversión cuando realmente, digamos, la sociedad lo necesita, ¿no? Más allá de todo lo que tiene la compañía previsto para el año. Y después, por otro lado, creo que el desafío era este, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo vamos a continuar con todos los programas que tenemos y qué respuesta vamos a dar, ¿no? Entonces, esto que decía Roberto, de repente readaptarnos a voluntariados virtuales, a otro estilo de voluntariado, porque la verdad que el que va a hacer voluntariado le gusta el terreno, le gusta conocer al beneficiario, le gusta tener el intercambio y de repente decir, bueno, no, ahora vas a tener que hacer escucha empática o preguntarle a un adulto mayor si necesita algo, o dar cursos a distancia. Entonces, bueno, un poco también era esto como readaptarnos en este sentido. Y por otro lado, nada, también el foco estuvo puesto en ver, el otro desafío era, bueno, hablar, ver con compras, con las áreas de recursos humanos, como seguir cerca de los colaboradores y seguir como con la cadena de valor, ¿no? Un montón de actividades que teníamos que de repente vos a un proveedor le decís, no, te cancelo este programa o te cancelo esto y cómo eso impacta, ¿no? Entonces ahí también como que la empresa estuvo dispuesta a dar respuesta un poco más allá y asumir los compromisos que tenían o repensar sus programas siguiendo con esa inversión. Entonces creo que ahí como que estuvieron como los desafíos, ¿no? El desafío en lo social, el desafío en la cadena de valor, el desafío con los colaboradores, como creo que ahí estuvo puntualmente en lo que es mi rol, ¿no? Un poco. Buenísimo, Jessy. ¿Cómo vieron estos desafíos, Diego y Roberto? Si tuvieras que poner el énfasis, ¿no? Sí, mira, una de las cosas en las cuales nos tuvimos que poner foco, creo que un poco lo que decía Jessy, es esto, en la flexibilidad que uno tiene que tener en estos momentos, en las crisis, en las contingencias, para poder dar un servicio y también ser un puente dentro de la empresa. Lo primero que tenemos que hacer es, dentro de la empresa, con los colaboradores, con la familia de los colaboradores. Primero tenemos que ver eso, cómo está el colaborador, aquel que trabaja, que tiene que seguir yendo y viniendo al trabajo y a su hogar. Por eso también es fundamental el trabajo que se hizo, por ejemplo, del área de salud. Para nosotros, esto de lo que decía Jessy, bueno, trabajar capaz con el área de compras, de proveedores, y decir, bueno, teníamos que proveer de barbijos o de alcohol en gel, bueno, mira, tal fundación lo hace, bueno, hablar con la fundación, a ver si podíamos trabajar con esto, con la cadena de valor, y qué pasa, en estas situaciones también todo se ven desbordados, y la fundación, con la cual a veces trabajamos, dice, mira, yo te puedo proveer tanto cantidad, pero no puedo miles y miles, y también no puedo distribuir en todo el país, que es a veces lo que uno necesita cuando tiene una red grande de estaciones de servicio. Entonces, es eso, es ir articulando y ir trabajando, y yo siempre me gusta decir que lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Entonces es ver de qué manera podemos sacar ese problema, esa contingencia que tenemos, para que siga fluyendo y después vamos perfeccionando. Pero es un poco, me parece, el rol que tiene que tener un área de sustentabilidad en estas instancias, en estas situaciones que nos desbordan y que pasa a nivel mundial. Esto uno lo ve siempre y dice, bueno, es local, pero cuando ves un Roma, un Nueva York, con las imágenes que estamos viendo, decís, chau, ¿qué nos está pasando? Entonces, me parece que desde ahí está el rol que podemos tener nosotros y los desafíos, ¿no? Es ir trabajando, ir tejiendo internamente para que las distintas áreas puedan trabajar y cómo se van sumando, ¿no? Cuando el área comercial me dijo, mira, tengo alimentos que se van a vencer en unas semanas, ¿cómo hacemos para sacarlo? Enseguida, trabajar, buscar organizaciones que yo acá en Capital, en la ciudad de Campana, puedo tener más armado, más trabajando, pero en Córdoba, bueno, y no podía trasladarme a Córdoba por todo lo que eran los cortes de las rutas, los controles que había, bueno, buscar organizaciones que tuvieran trabajo en esas ciudades. Así que bueno, ese es un poco uno de los desafíos que nosotros tuvimos y que me gustaba remarcar. Bien interesante. Diego.
Particularmente, bueno, creo que mucho de lo que ya dijeron tanto Jessica como Roberto, pero yo lo que veo particularmente como el gran desafío que nos enfrentamos fue esa adaptación permanente en términos de procesos. Generalmente nuestras organizaciones tienen muchos procesos para distintas instancias. Y la verdad es que muchas veces creemos que son sencillos, pero claro, son extremadamente rígidos. En términos de abastecimiento de alimentos, uno piensa qué fácil que debe ser poner un producto en la góndola. Sin embargo, eso tiene todo un proceso logístico de compra, de abastecimiento, que muchas veces atrás de todo eso hay papeles, procesos. Y la realidad es que la no presencialidad que ha llevado toda esta cuestión del distanciamiento ha hecho que tengamos una cantidad de flexibilizaciones en un entorno de control, básicamente, pero que lo podemos hacer desde un proceso de alta de proveedores. Es decir, realmente todos esos desafíos que creíamos que los procesos se fueron flexibilizando en términos de control de una manera muy óptima y eficiente. Y eso fue gracias, como lo decía antes, a la adaptabilidad que tuvieron nuestros colaboradores. Después, otras experiencias. Poder hacer, nosotros tenemos encuentros trimestrales con nuestros colaboradores en donde bajamos a distintas instancias de los líderes de nuestra organización. Bueno, pudimos hacer un encuentro virtual, el primero de la compañía, para más de 300 colaboradores en todo el país. Y la verdad es que me detengo en algo que es muy presente. Estamos en este momento, en estos días, recibimos el contacto de un organismo multilateral vinculado a organizaciones de Naciones Unidas, que quería hacer una asistencia alimentaria para ciertas delegaciones de Cruz Roja en Argentina. Llegaron a nosotros porque dijeron, bueno, ustedes tienen una extensión territorial, nosotros estamos en diversas partes, en zona oeste, San Juan, Mendoza, en el NEA en Resistencia, Misiones, Salta, Tucumán, es decir, tenemos una extensión territorial muy grande. Nos dijeron, ¿nos pueden proveer de pedidos para hacer una orden de compra? Sí, por supuesto. ¿Nos pueden llevar y abastecer para ciertas unidades de Cruz Roja en determinadas ciudades en las que no están presentes? Y la respuesta de la organización fue sí. Y anoche, en una comunicación que tenía con nuestro equipo de compras y operaciones, me dicen, Diego, mirá, nos está faltando un producto, lo digo porque es casi coloquial, nos están faltando garbanzos que no podemos encontrar, pero ya lo solucionamos. Fuimos a comprar garbanzos de un proveedor que lo dimos de alta, y yo dije, qué maravilloso la actitud que ponen nuestros colaboradores para poder adaptarse, sabiendo que ese destino de esa compra, que viene financiada desde un país, desde muy lejos, fuera de la Argentina, va a llegar a distintas delegaciones de Cruz Roja. Y eso se hace posible con el compromiso de nuestros colaboradores, que ante las distintas instancias, que no es fácil, hablaba con operaciones y logística, bueno, ¿cómo vamos a llegar con los controles para entregar en tiempo? Y realmente hay un compromiso muy fuerte. Pero son desafíos de lo que se decía antes. Todos los días son lunes, y creo que la actitud para eso es fundamental. Qué fantástico. Acá Alejandra Siliano nos dice claramente toda esta diferencia se pudo hacer por la gente, ¿no? Y es cierto que la pandemia puede haber puesto en relieve tal vez las peores dimensiones de algunos seres humanos, pero también es cierto que sacó a la luz dimensiones brillantes de la gente, que creo que ahí empezar a entender esta lógica del capital humano, ¿no? Que hace posible el funcionamiento. Ustedes tienen líneas corporativas, ¿no? Tanto Casino, porque el grupo Casino de Francia, y lo mismo Prudential de Estados Unidos, y probablemente Robert con otros socios, ¿no? que forman parte de lo que es Action como empresa de energía. ¿Cómo fue ese flujo de ida y vuelta, ¿no? Si por ahí bajadas corporativas globales y a su vez el aprendizaje, la posibilidad de compartir, si es que la hubo, experiencias locales, ¿no? Que ayudaran también a esa mirada global desde una perspectiva de pandemia donde todos estábamos aprendiendo, no solo las casas matrices, ¿no? Sí, en el caso de Prudential, nosotros afuera en Estados Unidos hay una fundación que también había salido a dar, digamos, a poner un
presupuesto extra y a dar donaciones para acompañar, digamos, en Estados Unidos en la expansión de la pandemia, así que bueno, pero digamos, no fue como una decisión, digamos, una bajada corporativa de decir, hagan algo en Argentina o hagan algo con el voluntariado, digamos, lo local, digamos, nosotros como que lo manejamos como nos va apareciendo respecto al contexto actual. No es que, digamos, nos dan una partida presupuestaria o algo extra para combatir la pandemia, digamos, no, en ese sentido, como que todo lo que se operó fue como, digamos, directamente a nivel local. Sí, a nivel comunicaciones, nosotros, por ejemplo, el área de comunicaciones empezó a adquirir como otro rol, un rol como un poco más protagónico, porque de repente es como que al estar a la distancia y no vernos en la oficina, y los líderes empezar a tener otro tipo de liderazgo más virtual, también eso requirió, digamos, poder armar, como comentaba Diego, ¿no? La primera Town Hall, que es una reunión donde compartimos resultados virtual, donde estaba conectado todo el país, digamos, y bueno, y tener como el desafío de poder hacerlo, o los desayunos con el CEO, o los mensajes del CEO mostrándose cercano, de repente que a nivel internacional armaran como un comité de comunicación, digamos, como para tratar temas de cómo estar cerca del colaborador, qué es lo que el colaborador necesita. Sí, lo que tuvimos desde Recursos Humanos fue una encuesta para saber cómo la gente se estaba sintiendo en situación de pandemia y qué era lo que necesitaba. Entonces, eso sí, por ejemplo, se estuvo replicando en todas las operaciones, y después a nivel local llevamos adelante como planes de acción. Pero bueno, está como un poco relacionado a cómo se siente la gente, a cómo está el colaborador, cómo es el vínculo con el cliente, que eso hace a la sustentabilidad de la empresa, digamos, ¿no? O sea, a nivel social tuvimos como la respuesta, pudimos dar respuesta local según nuestro contexto y nuestro presupuesto, y poder hacer la inversión social que creíamos conveniente, pero digamos, quizás a nivel más comunicaciones y demás, es como que hay una bajada un poco más concreta para poder tener más cercanía con nuestros públicos. Perfecto. Diego o Robert, ¿cómo? Max Weber, cuando armaba su teoría de las organizaciones, dice, baja el lineamiento y sube aprendizaje, ¿no? ¿Cómo fue ese flujo? Mira, yo te cuento, nosotros nos manejamos también localmente, digamos, si bien tenemos empresas internacionales, pero nos manejamos localmente, pero sí, lo que siempre baja y lo que hay que cumplir son las normas internas, el tema del compliance, el tema de la auditoría, es decir, eso se siguió trabajando. Cuando yo digo lo perfecto es enemigo de lo bueno, bueno, tenemos que trabajar, pero también adaptarnos a esos requerimientos que generalmente son más internacionales. Y yo te puedo asegurar que todo sallé de leche que fue recopilado en las distintas estaciones de servicio está inventariado, tenemos los remitos, o sea, todo eso cumplen las normas internas que vienen mucho de arriba y vienen de experiencias internacionales que tienen mucho camino recorrido en esto, pero se tuvo que seguir y se siguió, y tenemos una carpeta con todos los remitos, con todo lo que se fue donando, porque eso lo tenemos que cumplir, pase lo que pase. Entonces, desde ese lugar te diría, pero nosotros tuvimos un trabajo muy independiente y muy de trabajo local acá, en donde estamos nosotros. Buenísimo. En nuestro caso, Luis, claramente fue muy rica la experiencia que nos venía de nuestra casa matriz. Creo que por una cuestión, hasta diría temporal, tengamos presente que la crisis pegó mucho más fuerte, particularmente en nuestras filiales, en el caso del mercado francés. Entonces, cuando en febrero nos dijeron o nos recomendaban, o sea, provean rápidamente, salgan a comprar elementos de protección personal. Créanme que lo miramos con mucho escepticismo, porque decíamos, bueno, ¿pero por qué? Bueno, yo me acuerdo de haber firmado órdenes de compra de una cantidad inmensa de tapabocas o barbijos, de una calidad excelente que en aquel momento el mercado había, básicamente con calidad N95, que son los de mejor protección casi, y la verdad es que compramos previendo, es decir, tuvimos muchas recomendaciones que pudimos instrumentar, es decir, rápidamente
si uno va a un supermercado del grupo en París, la recomendación más fuerte son, es decir, estos cristales o acrílicos protectores. Mucho antes de que los protocolos de algunas provincias o las disposiciones gubernamentales lo recetaron, nosotros salimos a comprar acrílicos y los pusimos. Es decir, en este caso, en esta situación, creo que por la expansión que tuvo la crisis, realmente fue muy valioso muchos de los comentarios o recomendaciones que vinieron de nuestra casa matriz porque nos permitieron prevenir. Y obviamente que también compartir con ellos algunas experiencias locales recién una cuestión que decía, que mencionaba Jessica, hay que estar muy cerca de los colaboradores, es muy disruptivo el momento que pasa, y yo creo que hay que destacar no solamente el compromiso que ponen el capital humano en cada una de nuestras organizaciones, sino los efectos que tiene esta circunstancia en la modalidad de llevar el trabajo. Entonces, es un desafío también para nosotros estar cerca, proveerles de insumos, equipamiento para que puedan trabajar desde sus hogares, contemplar las situaciones de riesgo, es decir, todo un trabajo de decir, bueno, si bien desde Recursos Humanos con nuestros colaboradores teníamos un mapeo muy claro de la situación física de cada uno de nuestros colaboradores, tuvimos que hacer un zoom muy particular para ver si cada uno de nuestros colaboradores, tanto a nivel de operaciones como a nivel central, podían o no estar frente y continuar con su trabajo. Y la verdad que creo que ha sido un trabajo realmente muy rico de cómo se pudo llevar adelante todo este intercambio, tanto entre casa matriz, experiencias locales, y creo que realmente ha sido muy bueno. Qué interesante. El otro día conversábamos dentro del IARCE mismo, ¿no? Llevamos 100 días sin estar juntos, trabajando, y qué importante cuando se ha construido una cultura organizacional, porque hace mucho más fácil después esto que están diciendo ustedes, que es transmitir esa sensación de pertenencia y de cercanía, ¿no? Me imagino que mucho más, obviamente, para el caso de los que hemos tenido que optar más por teletrabajo casi con todo el equipo, o en las situaciones mixtas que seguramente tienen tanto Action como Libertad. Me gustaría dar una última vuelta para que ustedes nos pongan un buen ejemplo de el tema de la cadena de valor, porque sin duda ahí es donde también bajamos el concepto de una gestión responsable a nuestros proveedores o a nuestros distribuidores, o a nuestros representantes o vendedores, depende del negocio, cada forma de la cadena de valor tiene un nombre. ¿Tienen algo para compartirnos, un pequeño ejemplo que pueda ser representativo de cómo de cómo hacer lo que hicimos, en este caso en la cadena de valor? En el caso de Prudential, bueno, nosotros pusimos, digamos, teníamos, por ejemplo, todo el tema de que mencionaba Roberto, ¿no? De cómo frente a digamos, a las organizaciones sociales empezaron como a readaptarse, ¿no? Y quizás los que trabajaban, no sé, en talleres protegidos, de repente pudieron como empezar a confeccionar barbijos o kits de higiene. Bueno, entonces ahí, por ejemplo, nosotros desde Prudential estamos armando unos kits que están preparados como para la vuelta al trabajo y pudimos hacerlos con proveedores inclusivos. Entonces creo como que está ahí como el desafío también de estas organizaciones que pudieron reinventarse y cómo desde la empresa se puede, digamos, generar compras inclusivas, que es algo que, digamos, venimos trabajando. Y por el otro lado, nada, creo que la otra pata tiene que ver con el compromiso, digamos, de seguir trabajando con algunos proveedores que de repente teníamos en la oficina y que de repente dejaron de brindar servicio porque las oficinas están cerradas y la gente no va, o porque de repente se frenaron las reuniones presenciales multitudinarias o los eventos multitudinarios. Nosotros tuvimos, por ejemplo, casos de algunos proveedores que no se brindaban masajes en la oficina y que encima eran proveedores inclusivos también. Entonces, de repente decirles, bueno, te bancamos unos meses más hasta que vos te acomodes, y cuando te acomodes, o sea, seguimos como pagando como el fee mensual, y después, digamos, bueno, una vez que, por ejemplo, algunas organizaciones se pudieron acomodar y empezaron a brindar como otro tipo de servicios con beneficios virtuales.
Otro caso fue, digamos, proveedores que quizás hacían mantenimiento o estaban mucho en las oficinas y bueno, ver la forma de continuar con ese fee para garantizar, digamos, el funcionamiento de la cadena de valor y de los recursos humanos, digamos. La realidad es que son decisiones que se tomaron desde marzo cuando uno pensaba que, bueno, la pandemia íbamos a estar como un tiempo sin volver a la oficina. Ahora creo que muchas de las empresas están como repensando la forma de volver y la forma de trabajar, ¿no? Entonces creo que ahí, digamos, está el compromiso, ¿no? No dejar como, más allá de nuestro lado desde responsabilidad social, trabajar con otras áreas para poder empoderar a otros a proveedores inclusivos. Quizás también está bueno, el proveedor que vos tenías un compromiso, ¿cómo lo mantenés? ¿No? A mí me pasó con el programa de conciencia aseguradora, que era un proveedor que teníamos todo cerrado para salir a las escuelas en marzo, abril, y de repente tuvimos que cambiar el programa, y nosotros como empresa dijimos, sí, o sea, tenemos el compromiso de seguir con este programa a nivel virtual y cambiarlo. Entonces el destino de los fondos estuvieron en reinventar el programa y no, digamos, en frenarlo quizás. Y eso garantizó también un montón de, nada, las fuentes de trabajo, digamos, el mantenimiento de esa organización. Entonces creo como que ahí también está. Y lo otro que tiene que ver es con el pago del proveedor, ¿no? Como, digamos, muchos proveedores, digamos, quieren el pago al 30 días. Bueno, nosotros a los proveedores, por ejemplo, inclusivos, les pagamos a 15 días. Entonces creo que también ahí que está, ¿no? El desafío, ¿no? También de trabajar con eso, en los plazos de pago y demás. Qué lindo ejemplo este de proveedores que son emprendimientos sociales de inclusión, ¿no? Y Me Luis, imagino ¿me que debe dejás? ser más complejo en esa industria, Robert. Sí, mira, acá les voy a contar el qué, pero no quién, para que en unos días se va a saber, digamos. Esto del recalcular hizo que el área comercial teníamos previsto una campaña para el Día del Niño, que es ahora en agosto, ¿no? El Día del Niño. Y bueno, veníamos hace 2 años insistiendo con una organización en trabajar. Entonces, y un día me llama y me dice, che, ¿te acuerdas la propuesta que vos me trajiste? ¿Será posible reactivarla? 2 minutos. Hicimos una call, un Zoom, y pusimos a la ONG, no les voy a decir quién, porque en unos días ya la van a ver en la calle, pero les aseguro que son proveedores inclusivos. Y la campaña del Día del Niño, que ustedes van a ver en unos días, se hizo y se está trabajando, pues se está fabricando en este momento, con una empresa y con una organización social que trabaja con personas con discapacidad, y que dijeron, sí, Robert, vamos para adelante, sigamos y trabajemos con esta propuesta. Así que, digo, el misterio, para que en unos días la campaña que van a ver en el Día del Niño en las estaciones de servicio de acción, sepan que se hizo recalculando sobre otra que nada que ver que se iba a hacer, y se buscó una organización social que trabaja con personas con discapacidad, y que este trabajo que se hizo en estos meses, porque les digo, desde que se reconvirtió la que se iba a hacer, y se está trabajando y se va a seguir trabajando, porque justamente eso es lo que nos pasó. Cuando empezaron a hablar los del área comercial que trabajan con las estaciones de servicio, vieron que los operadores, que son quienes tienen las estaciones en las provincias y que tienen la marca, dijeron, yo me prendo, necesito tantos kits. Y empezó a haber una gran cantidad y se multiplicó enorme los pedidos que tenemos. Entonces, nada, les tiro el misterio para que vean que la próxima campaña que se va a lanzar ahora, que justamente es de un trabajo de proveedores inclusivos, y es algo que veníamos amasando hace rato, que no veíamos el momento, bueno, se dio en este momento de pandemia, en este momento de cuarentena, y donde se trabajó para llegar a lo que es la campaña que se va a lanzar en unos días. Así que vamos a tener que ir a cargar. ¿Quantium es la nueva? Sí. Ahí para enterarnos, buenísimo. Yo quisiera, que estamos con unos 13 minutos para cumplir el horario. Ahí, Diego, contanos, porque ustedes también, me imagino, ¿cuántos proveedores tiene el Grupo Libertad? La base total activa de proveedores, aunque está casi en los 18.000 proveedores, para abastecer todos los ítems de un hipermercado. Indudablemente que hay proveedores que tienen un volumen, pero recién, pensando en tu pregunta, Luis, cuando se habla de cadena de valor, digamos, para la industria del retail, especialmente la relación proveedor e industria, o sea, canal de comercialización, y la industria proveedora es realmente el nervio central del negocio, es decir, cómo se articula la provisión de alimentos
y cómo articulamos esto, qué desafíos tenemos en esta cadena de valor con nuestros proveedores. Obviamente que también esta crisis afectó mucho a la elaboración, a la industria, en términos de provisión de alimentos para poder mantener un abastecimiento normal, es decir, para poder cubrir con las dotaciones, es decir, ha habido un impacto muy fuerte. Y lo realmente creo que hay que poner de resalto en esta instancia es que realmente los canales de comunicación han sido fantásticos, tanto con los grandes proveedores, las grandes multinacionales proveedoras de alimentos, pero también con los pequeños. Y les cuento una anécdota dos anécdotas que son realmente, pintan muy claramente esta situación. Obviamente proveemos en lo que son alimentos frescos, hay muchos proveedores locales. Tuvimos la situación de una pequeña empresa proveedora de pastas frescas en Posadas, que desafortunadamente tuvo la confirmación de un caso en su planta elaboradora. En la planta elaboradora de pastas tuvo una presencia de un caso confirmado de coronavirus. En ese momento, la primera pregunta que se nos hizo, bueno, pero ¿qué hacemos con este proveedor? Los productos están contaminados. Y rápidamente tuvimos un canal de comunicación con este pequeño proveedor. Digamos, había sido un caso bastante, no directamente involucrado en el proceso de producción, pero realmente qué valioso que fue tener un canal de comunicación con ese proveedor, poder sacar todas las dudas con la intervención de la autoridad sanitaria, y no hubo ningún deterioro en la cadena de abastecimiento ni en los términos de provisión de alimentos. Y en otro tema, digamos, hace algunos meses, cuando estaba realmente, las restricciones de circulación eran realmente poderosas, tuvimos un planteo del sindicato de camioneros que nos decían, mirá, los camiones que salen con los choferes, con nuestra empresa de logística, cuando salen a la ruta para llevarte la carga a Posadas, tienen más de 400 o 500 kilómetros en donde se les provee de alimentos, se les provee de combustibles porque estaban las estaciones abiertas, pero muchas veces por disposiciones municipales no tenían la forma de poder comprarse algún alimento. Entonces rápidamente, en consenso con la empresa logística, con nuestro centro de distribución y con el propio sindicato, establecimos un mecanismo con el cual cada uno de los choferes que llegaban al centro de distribución se llevaban un kit de alimentos básicos, cuando llegaban al hipermercado o al área de entrega se les entregaba, tenían un área específica para poder darle algún kit de alimentos. Y eso también es trabajar cadena de valor, no solamente con los proveedores, sino con todos los que contribuyen en términos de abastecimiento con cada uno de nuestros puntos. Y la verdad que ha sido un trabajo realmente muy valioso en términos de compromiso y comunicación. Qué interesante, ¿no? Como decimos, en esos pequeños detalles que antes nos pasaban casi desapercibidos, es donde hubo que poner el ojo y, como dijo Roberto, ahí recalcular. Juli, entiendo que ya tenés preguntas que nos han venido de los participantes, así que... Así es. Vamos con las preguntas del público. Obviamente por una cuestión de tiempo no vamos a poder hacer todas, pero hemos seleccionado algunas. Bueno, en primer lugar agradecerles personalmente a Jessy, a Roberto y a Diego por la generosidad con la que nos han compartido su experiencia. Y continuamos. Flor Escalante nos hace llegar la siguiente pregunta. En relación al comité de crisis, ¿lo tenían conformado o lo armaron para esta situación en particular? Y dejo una segunda consulta que es, ¿qué adaptaciones o cambios piensan que llegaron para quedarse y serán parte de la estrategia de aquí en adelante? Si quieren, mantenemos el orden que hemos venido llevando hasta el momento. Nosotros en realidad, Prudential tiene como toda una política de manejo de crisis, pero en realidad en esta situación sí se tomó como la definición desde la dirección de la empresa en cuáles iban a ser los puntos a seguir y cuál iba a ser como la bajada para poder trabajar los temas relacionados al COVID, ¿no? Desde marzo, desde ver, bueno, decidir, bueno, se suspenden los eventos hasta cuando se declaró la cuarentena, bueno, se cierran las oficinas obligatoriamente, nadie puede ir a las oficinas, digamos, con un montón de lineamientos que en realidad forman parte en realidad del comité de dirección de la empresa que integra este comité de crisis. Bien, y
En relación a qué ha llegado para quedarse en esta pandemia, ¿qué crees? Y esa es una pregunta que le hacen mucho al CEO de la empresa, ¿no? Realmente todos los cambios que se están viviendo en la organización van a llegar para quedarse. Y yo creo que definitivamente nosotros ya veníamos con una modalidad de teletrabajo para todo lo que era fundamentalmente las áreas de soporte. Creo que sí, la empresa se está como diciendo, bueno, realmente si podemos vender de forma virtual, si podemos dar soporte de forma virtual, yo creo que la forma de trabajo, ya Prudential tenía otra forma de trabajo distinta, creo que realmente ahora como que lo terminó de validar y bueno, nada, la realidad es que yo creo que para todas las organizaciones el camino sigue siendo como un poco incierto, ¿no? Hay un montón de cosas que llegaron para quedarse en procesos, ¿no? En procesos que antes eran quizás burocráticos o, no sé, desde una firma digital hasta, no sé, la forma de trabajo con notebooks, o sea, un montón de cosas que creo que la empresa fue como readaptando rápidamente, que eran cambios que, bueno, uno iba a evaluar, iba a ver si se daban o no, y creo que realmente ahora sí ya llegaron como para quedarse, aunque sea en lo que es nuestra empresa, ¿no? Perfecto. Robert. Mira, ahí te diría dos cosas también. La pregunta que hizo Florencia es interesante porque el comité está armado, generalmente lo forma la alta dirección. El tema es que hay varios actores que estamos dando vuelta, que no nos sentamos en esa mesa físicamente, digamos, sino que trabajamos, bueno, en esto fue mucho la conexión, pero sí esto de llamar a los actores clave en el momento para actuaran de acuerdo a lo que ese comité iba diciendo. Así que a ver, nadie pensaba que íbamos a tener lo que tenemos, una pandemia y un tema así, pero siempre se van dando nuevas experiencias y creo que eso también nos hace repensar esto, la forma de que actúa un comité de crisis, la forma de comunicarse, esto antes tenía que ser presencial, bueno, a través de un Zoom o a través de herramientas internas que tenemos nosotros, nos podemos conectar. Y con respecto a lo que llegó para quedarse, mira, esto un poco también hace que capaz no tantas reuniones presenciales, que muchas veces requiere el traslado de las personas, que suspendan agendas y demás. Bueno, yo creo que esto de las herramientas digitales fue, en la práctica nos fuimos dando cuenta que se puede dar, y esto que decía Jessy, el tema de las firmas digitales, por ejemplo, que uno tenía que llevar el papel o tiene que quedar el expediente o el tema en papel, bueno, esto de que, bueno, si bien uno trabaja con SAP o con distintas herramientas, la idea es poder trabajar y mostrar que se puede trabajar desde lo digital, con un OK por mail y que quede registrado, o sea, el teletrabajo también, me parece que esto muestra la posibilidad de teletrabajar, de poder estar conectados, de poder sumar a personas de distintas locaciones que muchas veces están en distintas provincias o en otros países. Así que para mí es eso, hay cosas que llegaron sobre la marcha y que esto que se fue acelerando, capaz lo teníamos bueno, el teletrabajo, veamos a futuro, hoy se ve en concreto que puede funcionar y que funciona bien, digamos. Totalmente. Diego, ¿tu opinión? Dos cosas con respecto a las preguntas, a la buena pregunta de Florencia. El grupo tiene un manual de crisis, claramente el comité de crisis ya está previsto en el manual. Lo que sí, la particularidad que tuvo en este caso es que si bien había sido activado en otras situaciones, convulsión social, recorremos eventos en el pasado que han tenido los supermercados y distintos eventos de convulsión social, pérdida de seguridad, etc. Nunca habíamos activado en el capítulo de crisis sanitaria, que es donde se activa este comité, por crisis sanitaria por una cuestión epidemiológica, que está previsto en el manual, pero que sinceramente ha sido toda una experiencia realmente muy fuerte en este término, porque cambian de alguna manera entre los intereses del resguardo patrimonial que pueden ser en una convulsión social, y el resguardo de los colaboradores, en este caso se resguarda muy fuertemente y se tutela, como lo hablábamos antes, el resguardo de la salud de nuestros colaboradores y una buena experiencia y salud y cuidado de nuestros clientes. Eso por un lado. Definitivamente, creo que hay cosas que llegaron para quedarse. En términos de retail, lo que vemos, y algo lo mencionaba Luis, la experiencia de compra. Creo que la gente quiere abastecerse de una forma radicalmente diferente,
y creo que lo que estamos viendo es un proceso de aceleración de lo que es de la transformación digital del retail. Cómo va a impactar las nuevas modalidades, la ampliación de la omnicanalidad, claramente en distintos canales de abastecimiento y provisión de mercaderías. Y definitivamente de acuerdo con lo que mencionaban Jessica y Roberto. Creo que definitivamente también tengo que decir que va a haber muchos cambios en la organización interna. Nos hemos dado cuenta, me encantó el ejemplo que daba Roberto, para nosotros el alta de un proveedor era firmar papeles, niveles de autorización, y hoy ese proceso de alta se hace solamente con el OK que dan ciertos funcionarios dentro de la organización, directamente con un correo electrónico. Un proceso que antes nos llevaba 2 o 3 semanas, hoy se da el alta del proveedor en 2 o 3 días y tal vez mucho más rápido. Es decir, hay cosas, si algo tenemos claro en tanta incertidumbre, es que seguramente la normalidad no va a ser igual a lo que nos tocó vivir antes. Bien, excelente. Bueno, ya estamos en horario, pero si les parece, vamos rapidito con una pregunta más, una última para cumplir con el tiempo. Dice, la pandemia, Cristina nos la hace llegar, la pandemia ha visibilizado aspectos ligados al cambio climático. ¿Se están incluyendo acciones de RCE ligadas a ello? No sé si quieren como conversarlo entre todos o tirar una pequeña opinión rápida cada uno. Mirá, ver las imágenes de lo que eran, no sé, una Venecia, por ejemplo, que se veían el fondo del agua, bueno, eso nos muestra que eso generó todo lo que es la pandemia, un impacto, y eso genera que también veamos y reveamos los procedimientos. Nosotros, por ejemplo, el 26 de marzo teníamos que inaugurar la parte nueva de la refinería, que se hizo la semana pasada o hace 10 días, que tuvo el presidente, donde es una inversión que se venía trabajando hace 3 años, y que justamente lo que hace es producir el eurodiesel, digamos, el diésel que se generaba y que muchas veces se importaba, porque los requerimientos de los motores, y hoy se está produciendo un combustible acá en la ciudad de Campana que tiene un nivel y un impacto mucho menor en lo que es el medio ambiente, ¿no? Entonces, esto genera, digamos, la mirada, la vista en, bueno, qué cosas podemos generar, qué nuevos productos. Hacia allá va la industria, por ejemplo, por lo menos la nuestra, y me parece que está ahí el desafío, en ver qué está pasando en el mundo, de qué manera nosotros nos podemos adaptar y de qué manera podemos generar nuevos productos o servicios que estén a la altura de estos nuevos desafíos que se van dando. Totalmente. ¿Diego? No, definitivamente creo que va a haber un impacto muy fuerte y hay una mejor y mayor concientización. Desde el Grupo Libertad, el año pasado celebramos un acuerdo en la que celebramos un acuerdo de adquisición de energía renovable con una energía renovable de fuente eólica, y la verdad es que en aquel momento tomamos una decisión de hacer un contrato 5 años, con lo cual quienes visitan cualquiera de nuestros establecimientos comerciales tienen que saber que la provisión de energía que tienen estos centros comerciales es una energía limpia, renovable, fuente eólica, y la verdad que creo que hay mayor conciencia. Se ha tomado una dimensión mucho más fuerte y creo que es otro input positivo de esta crisis. Perfecto, excelente. Jessy, para cerrar. No, y nosotros el desafío estaba un poco en todo lo que tiene que ver con póliza electrónica, digamos, un montón de temas que veníamos trabajando ya y que la compañía había implementado, y lo de la venta online, creo que al ser una empresa de servicios y cómo brindar el servicio y concretar la venta del seguro a distancia, creo que eso era un poco, es como a nivel, más que nada, lo que teníamos las empresas de servicios, siempre que venimos como más atrasadas en el tema que tiene que ver con el papel o con y todo el tema también que se viene, que está bastante en agenda, que es el tema de finanzas sostenibles, digamos que ahí está como todo el tema de los bonos vinculados a la cuestión climática, un poco ahí creo que también está el tema en agenda para las empresas de seguros. Totalmente. Bueno, y 32, excelente el cumplimiento del horario. Unos genios, ¿no? La verdad que una vez más agradecerles a Jessica, a Diego y a Roberto por habernos acompañado esta mañana y compartir con tanta generosidad su experiencia y sus conocimientos, que seguramente
han inspirado a todos los participantes y aplicarán mucho de lo que ustedes han mencionado en su gestión. Antes de cerrar, como siempre, un agradecimiento una vez más a las organizaciones que nos acompañan y que hacen posible estos encuentros: Grupo Arcor, Medife, Coca-Cola Andina, Grupo Sancor Seguros, Mastelone, Tecnocampo y Porta. A todos ustedes, muchas gracias por haber participado de este encuentro y seguir acompañándonos en nuestras propuestas. Atentos, 5, 12 y 19 de agosto, se viene la Confiarse 2020, son 10 años de nuestra conferencia, apostando por un formato virtual, una propuesta totalmente nueva, pero con expositores internacionales de primer nivel, ya se irán enterando, pero vayan agendando esas fechas porque realmente va a estar súper bueno. Una vez más, gracias a los disertantes y gracias a todos ustedes por estar acompañándonos. Muchas gracias a todos. Gracias, un gusto. Que anden muy bien. Cuídense. Gracias. Buena jornada a todos. Nos vemos. Chao, Buena semana. hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta luego. Felicitaciones a nuestros oradores. Impecable, ¿eh? Un gusto.